Saludos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que nos hemos dado automáticamente cita a esta gran oportunidad que tenemos de compartir las cosas que realmente nos convienen. Esas cosas que realmente nos convienen son las que provienen de Dios. Y de Dios tenemos una palabra que se ha utilizado muchísimo durante mucho tiempo, que tiene que ver con la palabra salvación. Pero yo quiero retomar lo que tocamos la vez anterior, porque lo toqué con un título un tanto atrevido, más que atrevido, jocoso, ¿no? Tenía que ver con el centro de la mitad del medio, en donde yo trato de una manera ah, alegre, como para interesarle a usted, la forma en la que el Señor está enfocando lo más importante que nosotros debemos tener, de lo que Dios ha hecho. Le decía la vez anterior, basada en un pasaje que, que tenemos en Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que vuelvo a leer para usted, para que hagamos un breve repaso y entremos a la parte número 2. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ahí viene la palabra diciente de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, allí el Señor Jesucristo es categórico y dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. La vez anterior tocamos lo relativo a cuatro aspectos o cuatro elementos que surgen allí, con cuatro palabras, obviamente, que teníamos que abordar obligatoriamente. La palabra tiempo, la palabra reino, la palabra que tiene que ver con el Evangelio y lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Esos cuatro aspectos. Tocamos lo relativo al tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el tiempo era que el Señor Jesucristo estaba tocando al pueblo de Israel específicamente lo relacionado a un pacto, a una promesa, a una invitación que se le hizo desde el pasado, a que iba a llegar el momento en que iban a tener que entender que había un nuevo pacto? Y esto lo recoge Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34. También nos referimos, en cuanto al tiempo se refiere, a las famosas 70 semanas de Daniel recogidas en su libro, de este profeta maravilloso, capítulo 9, versos 24 al 27. Entonces, ya agotado el tiempo, el Señor Jesucristo hace mención de algo muy importante y que lo recoge el apóstol, el evangelista Marcos, cuando él nos ubicó en el tiempo en que fue apresado Juan el Bautista. Hablamos de Maqueronte, y donde estaba Juan el Bautista y donde perdió la cabeza. Pero luego el Señor Jesucristo dijo, ya no está Juan, está encarcelado, pero aquí vengo yo. Y hablamos en su momento acerca de la palabra, y destacamos mucho eso, de la palabra evangelio. Y hablamos del evangelio como un contenido. En su momento hablaremos acerca de lo que el evangelio también envuelve, que tiene que ver con un método. Pero este es otro punto. La otra parte tiene que ver con la palabra arrepentidos. Arrepentidos. El arrepentimiento, según lo que ya se ha escrito y que tenemos a nuestro favor, mucho se ha escrito acerca de los, digamos que algunos dicen que son más, otros dicen menos, pero son 6 aspectos que contempla la palabra soteria, que traducido al castellano del griego es salvación. Esa palabra salvación para un griego estaba, digamos que asociado a la idea de la salud, del gozo, tenía que ver también con uh, liberación, emancipación, vida eterna, salud. Todo eso, de acuerdo al contexto en el que se estuviera hablando, la gente se ubicaba de qué estaba hablando o qué quería significar este término de soteria.
la palabra salvación ya madurada durante, durante siglos, salta a la palestra en la boca del Señor Jesucristo, así como evangelio, ahora es la palabra salvación. Y hay 6 aspectos que contemplan eso que Dios ha dado como regalo a los hombres, que es la salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, el hombre ha sido salvo del justo juicio de Dios. El hombre ha sido salvo, ¿para qué? O mejor dicho, ha sido salvo de la esclavitud del pecado. Y número 3, ¿para qué? Para que entonces el hombre pueda constituirse en un recurso que Dios utiliza para que su evangelio sea divulgado, para que el hombre pueda llegar al conocimiento de Dios y pueda vivir la salvación. Por eso la salvación. Esa parte de la salvación involucra 6 puntos muy importantes. Uno es el arrepentimiento, 2, la fe, 3, el nuevo nacimiento o regeneración, el cuarto tiene que ver con la justificación, el quinto con la adopción y sexto la santificación. Entonces, mi querido hermano y mi querido amigo que está en la que está siguiendo las redes en este momento, no por coincidencia, sino por providencia de Dios, porque usted es de Dios y el que es de Dios, la voz de Dios oye y quiere seguir escuchando. Y nosotros queremos seguir explicando de una manera sencilla, colaborando para que usted llegue al conocimiento de Dios. La salvación viene de Dios totalmente y cada uno de sus aspectos, del arrepentimiento, de la fe, de la regeneración, de la justificación, de la adopción y de la santificación, son dados de Dios, vienen de Dios gratuitamente. Ahora, el Señor Jesucristo fue categórico al decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. En este momento me quiero detener en la palabra arrepentimiento, que obviamente la debemos asociar a la salvación. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo no citó ahí de una vez, sean salvos y crean en el Evangelio? No, el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor dijo lo primero. Obviamente se trata de lo primero, arrepentidos. ¿Por qué le estaba diciendo a la estructura religiosa de sus días? Arrepentidos. Y está escrito es para decírnoslo luego a todos los hombres. Arrepentidos, porque es necesario el arrepentimiento. Ahora, eso no viene del hombre. El hombre solo no puede arrepentirse. Es un regalo de Dios. Ahora, lo que intento en esta conversación que tenemos en este momento es explicarle a usted, mi querido amigo, mi querido hermano, por qué es un regalo de Dios y por qué viene de Dios. Eso salta de las mismas escrituras. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos. Arrepentido viene de una palabra griega que es metanoia, de metanoeo, que es volverse como 180 grados a dejar de pensar de otra manera. El Señor Jesucristo le está diciendo a la estructura religiosa de sus días, yo no quiero que ustedes me vean a mí, ni quiero que entiendan de Dios hasta este momento lo que ustedes creen. Yo vengo a hablarles de que ustedes están equivocados. Su teología no es correcta. Así que arrepiéntanse de la forma en la que hasta este momento han querido acercarse a Dios, agradarle a Dios. Tienen que arrepentirse de eso. Tienen que arrepentirse de que Dios ha provisto un plan de salvación y yo soy el mediador de esa salvación. Yo soy. Bueno, ellos se resistían a eso porque ellos estaban esperando de otra manera a ese Mesías prometido. Ellos estaban esperando de otra forma que apareciera con bombos y platillos y truenos en el cielo y todas estas cosas que son propias de los seres humanos en cuanto a la especulación se refiere. Pero reitero, arrepentidos viene entonces de una palabra metanoia, que es volverse a Dios.
Ahora, ¿cómo explicamos esto para que usted pueda entender de que viene de parte de Dios? Bueno, tengo que acudir a las escrituras. En un momento determinado, el apóstol Pablo explica esto. Y es esto lo que quiero compartir con usted. El apóstol Pablo, en una carta pastoral que le envía a Timoteo, él le está diciendo de una manera muy especial, le está dando consejos de suma importancia en cuanto a las funciones que debía entender su hermano menor, que obviamente que se trataba de Timoteo. Y en su segunda misiva, en el capítulo 2 y en el versículo 24, dice de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre solo no puede. Es Dios quien crea las condiciones para que suceda esto que la Biblia recoge con el nombre de metanoia o arrepentimiento traducido al castellano. Pero viene de Dios. Repito el versículo clave, el 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Existe otro pasaje en el que el apóstol Pedro, después de haber tenido una visita que le asignó a Cornelio, esto lo recoge el capítulo 10 del libro de los Hechos, él estaba en un lugar en Jope y lo envió a llamar este hombre llamado Cornelio, lo fue a visitar. Él se resistía al principio, pero Dios le dijo que no se resistiera porque es la iglesia quien tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, es decir, lo que contiene el evangelio. Entonces, Pedro a regañadientas, como quiera que fuera, se fue hasta la casa de Cornelio. No quería entrar porque un judío no podía entrar en la casa de un romano y él era un centurión, pero él entró porque ya tenía que romper con todos aquellos pensamientos que tenían los judíos respecto de los romanos frente a la responsabilidad de divulgar el evangelio de Cristo. Entonces entró y allí todo este libro, esta parte maravillosa de Hechos, en el capítulo 10 recoge qué pasó. Y luego Pedro está conversando con otros apóstoles cuando subió en su momento a Jerusalén y él les está diciendo lo que pasó en casa de Cornelio, lo que pasó, qué pasó con el Espíritu Santo de Dios, qué pasó con aquel momento tan especial. Y él les dice, el apóstol, esto lo recoge en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Claro. Y Pedro lo que hace es explicarle lo que aconteció. Y después que les explicó lo que pasó en casa de Cornelio, ellos llegaron a concluir esto y lo recoge el versículo 18, donde dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, ya tenemos dos versículos en donde entendemos que el arrepentimiento viene de Dios. Es Pablo quien explica eso de una manera muy especial en su segunda carta a los Corintios, en donde dice de la siguiente manera, y esto lo comparto con ustedes. Capítulo 7, versículo 10 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y escuchen bien esto porque es bien claro. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, Pablo en su primera carta que escribe a los de Corintio aborda más o menos de 10 a 12 puntos en donde la iglesia que estaba en Corinto, allí en esa parte de Asia, perdón, pertenece a la provincia romana de Acaya. Entonces, Pablo les envía una carta básicamente de muchas exhortaciones, porque la iglesia que estaba establecida en Corintio no conocía del Espíritu Santo. Andaban con algunos desórdenes de orden teológico y también de tipo moral. Entonces Pablo es muy confrontativo y cuando les escribe la carta, él entiende luego que recibe su feedback, él entiende que se entristecieron en gran manera. Y Pablo en su segunda carta, en el capítulo 7, él toca este punto y les dice, bueno, yo sé que ustedes se entristecieron, pero fue necesario que ocurriera esto. Y entonces les da la explicación y yo tomo de esa explicación el versículo para compartirlo con ustedes. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay otra versión que me gusta mucho, que es la versión Dios habla hoy, o la que denominan Peshita. Dice, pues la tristeza que se soporta de manera agradable a Dios conduce a una conversión y da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, usted, mi querido amigo, y también mi querido hermano, que ya es hermano, pues ya es el Señor, usted habita el Espíritu Santo y está interesado, pero en entender todas estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo, cuando a través del Espíritu Santo, Él nos habla a través de una predicación, un libro, cualquier escrito, en una conversación, en una canción. De cualquier manera, Dios se encarga para hablar y nosotros quedamos registrados. ¿Qué sucede cuando nos registra y consigue que hay algunas cosas que no le agradan a Dios? Él produce en nosotros una tristeza, ¿sí? Un sentimiento de tristeza. Pero ese sentimiento de tristeza que Dios produce es un sentimiento de tristeza esperanzador. Esta es la palabra clave, esperanzador, que nos conducirá luego a la salvación. Esto es muy importante, porque lo que hace Dios cuando nos habla es que nos redarguye y nosotros quedamos registrados y nos ubicamos y no podemos decir no en lo que hemos estado haciendo que desagrada a Dios. Y entonces nos damos cuenta que estamos fallos, que estamos con déficit delante de la santidad de Dios. Y esto produce en nosotros una tristeza. Esa tristeza la produce el Señor, pero una tristeza, ese sentimiento es esperanzador, en donde usted tiene la oportunidad de humillarse. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Y qué es lo que he hecho yo en esos momentos? Y especialmente el día en que le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, es que nos humillamos. Porque el hombre sabe que está delante de Dios y cuando está consciente y Dios se revela a él, el hombre queda desnudo. El hombre experimenta un sentirse sin ropa alguna. Digo ropa en el sentido de ningún tipo de obra que inventamos con la cual podemos cubrir nuestro déficit, nuestro pecado, nuestra condición de problemática delante de lo que es la santidad de Dios. Quedamos mal. Pero si nosotros nos humillamos,
nos humillamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sentimiento de tristeza esperanzador hace que nos volvamos a Dios porque Él es nuestra esperanza. Por eso nos volvemos a Dios. Por eso damos vuelta de 180 grados y vamos y acudimos a su presencia para que Él comience el trabajo de restauración, para que Él comience el trabajo de restitución, para que nosotros comencemos a caminar tomados de la mano, guiados por el Espíritu Santo, hacia un proceso más amplio que comprende toda nuestra vida interior. Esa es la salvación y por eso hablamos de la salvación como proceso. Ahora bien, también Pablo es categórico al decir que la tristeza del mundo produce muerte, pero la de Dios no. La tristeza de Dios, que es esperanzadora, produce salvación, produce conversión, porque eso es lo que pasa. Cuando una persona se humilla delante de Dios, reconoce su condición, entonces se convierte a Dios. Al darse vuelta a 180 grados, pasa a ser converso. ¿Qué es lo que propone el mundo? El mundo inmediatamente levanta el dedo acusador. Para el mundo no hay esperanza alguna. Lo que el mundo te propone son cosas que van a generar sentimientos de culpa. Y entre ellos está el remordimiento. El arrepentimiento no es igual a remordimiento. El remordimiento es un sentimiento que puede conllevarte inclusive al suicidio. Porque el mundo no ve nunca la opción de Dios. El mundo te va a proponer la opción de que en Dios nosotros podemos alcanzar todo. Sino que te dice, estás liquidado, no tienes opción, así que lánzate por el edificio, ponte una soga al cuello, pásate la navaja por el cuello, olvídate, no hay salvación. Pero para Cristo sí. Esa experiencia solamente es por la verdad de que Cristo está atento a la situación y al corazón de cada hombre, que solamente tiene que entender de que delante de Dios, estando ante Dios, es como nosotros de una forma, por eso el arrodillarse, por eso el exponerse delante de Dios de manos extendidas es yo me rindo, yo ya no tengo ningún recurso. Señor, entiendo de la forma en que estás tratando con la vida mía. Bueno, Señor, aquí estoy. Esa parte es la que quiere recoger el Señor Jesucristo cuando dice arrepentido. Es decir, está listo, preparado, no para ser confrontativo ante la predicación, ante el mensaje que Dios pueda utilizar a través de cualquier canal, como en este momento. Cualquier persona en el nombre de Dios tiene una palabra a flor de labios para presentar a Cristo como Él quiera ser presentado. No te resistas, mi querido amigo, mi querida amiga, no te resistas. Es el momento en el que Dios se está revelando a tu vida. Pero escucha, cuando Él se revela a tu vida, te va a proporcionar una tristeza pero esperanzadora, para que entonces definitivamente tú te humilles delante del Señor y se produzca el arrepentimiento. Entonces, por eso dijo el Señor Jesucristo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Pero, a ver, Él es la puerta del reino de Dios. Y no hay otro mediador, no hay otra puerta. No hay una puerta por allá, ni una ventana, ni algo por ahí oculto en el que usted pueda accesar al Padre, accesar a lo que corresponde al reino. No hay. La única entrada es la puerta que es Cristo Jesús. Por eso digo al Señor, yo soy la puerta.
Yo soy el camino. De manera que una persona, una vez que entiende el llamamiento que Dios le hace, entonces ya entró al reino. Una vez que haya entrado al reino, entonces comienza el proceso de salvación. Ah, de que ya usted tiene garantizado la vida eterna. Bueno, cuando el Espíritu Santo de Dios venga a morar a su vida, que uno no sabe cuándo sucede eso. Pero si reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, de verdad, no para complacer a alguien que le está predicando, que le está enseñando una palabra, que lo está invitando a que reconozca a Jesucristo, no por complacencia. Eso solamente lo sabe la persona y lo sabe Dios. Cuando ocurre realmente esa condición de humillación, esto es sumamente importante, trascendental. Por eso se llama el mensaje el centro de la mitad del medio. No hay para otro lado. Luego lo demás es aditado para bendición y crecimiento en nuestra vida. Pero por ahora debemos entender esta parte que es de suma importancia en esto que nos proponemos vez tras vez, con programas sencillos como estos, donde vamos a conversar, donde de una manera sencilla vamos a exponer la palabra, vamos a tocar aspectos contextuales de lo histórico, lo geográfico, lo político, lo económico, lo social, para que enriquezca un entorno que sea proclive, para que sea proclive a su inclinación por decir, Señor, heme aquí estoy. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Bueno, vamos a detenernos en el comentario, invitarles para que toquemos entonces otra parte tan importante de este mensaje, que ya sería la parte 3, que tiene que ver con el centro de la mitad del medio, parte 3, y vamos a tocar lo que corresponde al reino, que es el cuarto elemento, la cuarta palabra que utilizó el Señor Jesucristo. El tiempo ha llegado, ya se finalizó. Aquí está el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es todo, lo dijo el Señor Jesucristo. Y de allí en adelante, pues todo lo que nosotros necesitamos saber, necesitamos ir a la congregación, necesitamos exponernos ante otros ministros, necesitamos exponernos al pastor que me está invitando. ¿Para qué? Para que yo pueda entender todo lo que Dios ha hecho a favor suyo y mío y de todo aquel que quiera formar parte de la familia de Dios. Nos detenemos en el comentario y les invito muy cordialmente para que el próximo sábado, creo que es cada sábado, a partir de las 3 de la tarde, ya usted debe estar haciendo los arreglos pertinentes para que podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. En cuanto al trabajo se refiere, tanto de Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud, y el trabajo precioso que viene haciendo Vida TV. Dios les bendiga en gran manera y será hasta otra ocasión.